Y el día de hoy, con su ponencia El consumidor modal, nuevo enfoque para comprender y anticipar el comportamiento de consumo, nos viene a platicar sobre los modos o tonos actitudinales que presenta el consumidor en determinados momentos del ciclo de consumo. Por favor, no se olviden del icono de preguntas para el presentador en la barra inferior de herramientas. Bienvenido, Aldo, te dejo el micrófono. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que es un gusto estar aquí y tener posibilidad de conversar con ustedes sobre este tema que es el consumidor modal. Así que vamos a avanzar sobre el mismo e ir comentando. El objetivo de la exposición, el objetivo de esta pequeña charla, breve conversación, es proponer y analizar el enfoque del consumidor modal como modelo y posible para comprender y anticipar el comportamiento de compra. A lo que me refiero específicamente es a que la idea de consumidor modal es una idea que permite comprender la dinámica del comportamiento de consumo de una manera diferente. Para eso voy a hacer algunas consideraciones particulares antes de comenzar, como punto de partida. En primer lugar, no existe el consumidor o la consumidora. Una persona es varios consumidores a la vez, dependiendo del modo que predomine su relación con el tipo y rubro de compra. ¿Qué quiero decir con esto? Me refiero a que nosotros solemos referirnos al buyer persona o al consumidor como si fuera uno y como si tuviera características inamovibles que nosotros somos capaces de detectar con un estudio de mercado. En realidad, en un consumidor conviven varios consumidores que luego llamaremos varios modos, que pueden ir variando mucho más rápido de lo que nosotros creemos y en función de determinadas variables, tanto micro como macro. El otro aspecto que quiero señalar como punto de partida es que debemos pasar de la descripción del consumidor a la interpretación del consumidor y de sus modalidades. Cuando digo descripción es porque muchas veces con lo que nos encontramos como reportes de investigación de mercados es con extensas descripciones de cómo son los consumidores, pero no nos encontramos con interpretaciones de cómo ese ser de los consumidores puede ser utilizado de alguna manera para llegar a ellos y comprender su esencia profunda. Cuando digo esencia profunda me refiero a lo que subyace a lo que ellos dicen, más allá de lo que ellos dicen. El otro aspecto que quiero señalar como punto de partida es que identificar los modos y las variables que determinan nos permite predecir la conducta del consumidor. Es decir, el enfoque del consumidor modal tiene además una característica particular que es la posibilidad de predecir el comportamiento de compra si somos capaces de identificar cuál es el modo en el que está el consumidor o la estructura modal en la que está el consumidor en un momento determinado y cuál es la que va a estar si cambia alguna variable macro o cambia alguna variable micro, algo que siempre tenemos que tener en cuenta. Para poder hablar del consumidor modal, voy a referirme primero a un aspecto que me parece central y que son los niveles de comprensión del consumidor. Y para ello voy a usar una metáfora más que usada y muy común, que es la punta del iceberg versus su base. Hay tres niveles de comprensión del consumidor. Muchas veces en investigación de mercado nos quedamos en un solo nivel sin tomar los otros dos. Esos tres niveles del consumidor son el nivel 1, que es el nivel de superficie, que es lo que el consumidor dice, sus enunciados. Es todo lo que el consumidor manifiesta verbalmente en una entrevista, en un grupo de enfoque, es su decir. Y muchas veces su decir es tomado linealmente. Sin embargo, este decir del consumidor constituye lo que llamamos nivel de superficie o primer nivel de entendimiento del consumidor. El segundo nivel de comprensión del consumidor es el nivel intermedio, que ya implica un avance interpretativo un poco mayor y tiene que ver con los temas o asuntos tematizados por el consumidor. ¿Qué significa esto? Significa que cuando el consumidor nos habla de un producto, de un servicio, de una idea, en realidad nos está hablando de muy pocas cosas. Nos está hablando de muy pocas cosas y esas muy pocas cosas son temas, son asuntos que vuelven una y otra vez al discurso del consumidor
y que se llaman asuntos tematizados. Pero no me refiero a los temas que nosotros colocamos en la guía de pautas o en el guión de las entrevistas en profundidad o de los grupos focales, sino que me refiero específicamente a los temas que espontáneamente el consumidor trae sin que nosotros necesariamente se lo hayamos consultado. Ese es el nivel de análisis del comportamiento del consumidor 2. Y ese nivel nos permite ya empezar a captar ciertos insights de nivel 1. Y digo de nivel 1 porque todavía no son decisorios o decisivos para poder implementar estrategias respecto del consumidor. Y por último está lo que denominamos el nivel profundo de comprensión del comportamiento del consumidor, que es o que significa comprender los núcleos de sentido y por lo tanto los modos o las modalidades del consumidor. Ya voy a explicar qué son los núcleos de sentido. Este es un modelo, este ya es un nivel predictivo e implica insight de nivel 2 o insights profundos. Los niveles de comprensión del consumidor implican cada uno diferentes niveles de operatorias. El primer nivel, que es el nivel de superficie, implica una operatoria analítica para quien analiza el comportamiento del consumidor muy simple, que es la codificación, que es el primer nivel y el más básico de análisis del comportamiento del consumidor que se hace. El segundo nivel de comprensión del consumidor, ya el nivel intermedio, implica una operatoria analítica un poco más interpretativa, que es el análisis de la recurrencia temática, que es lo que comentábamos recién, es decir, cómo aparecen ciertos asuntos que el consumidor trae y que aparecen como temas, aunque los mencione con diferentes palabras o diferentes enunciados. Es cuando nos sentamos a charlar y tomar un café con un amigo y ese amigo se pasa 1 hora y media hablando con diferentes palabras exactamente de lo mismo. Eso de lo mismo que habla es lo que nosotros llamamos tema o asunto tematizado. Y el tercer nivel de comprensión del comportamiento del consumidor, que es el nivel profundo, sigo usando la metáfora de la punta del iceberg, ya estaríamos en el nivel más profundo, tiene una operatoria analítica asociada, que es el análisis de las oposiciones de sentido estructurante. ¿Qué significa esto? Dicho de manera más simple. Significa que todo el decir del consumidor, cuando nosotros analizamos lo que ellos dicen en determinadas técnicas o a partir del análisis de redes sociales o de entrevistas en profundidad o de grupos focales, todo ese decir es subsumible, se puede resumir en apenas 2 o 3 sentidos básicos que se oponen y que funcionan como estructurantes del discurso. Es decir, dicho de otra manera, el consumidor habla mucho, pero nos dice realmente muy pocas cosas. Y nosotros tenemos que ser capaces de detectar qué es lo que realmente nos está diciendo el consumidor, más allá de lo que está hablando el consumidor. ¿Qué significa entonces identificar los modos? Identificar los modos significa capturar un tono anímico actitudinal que adquieren los sujetos en relación con los temas y los núcleos de sentido. Significa entonces que lo que hacemos al analizar los modos es capturar un cristal, unas gafas, unos lentes a través de los cuales el consumidor ve, analiza y decide en relación al consumo y a la vida en general. Los modos no son fijos, esto es muy importante, son cambiantes. Incluso para un mismo rubro de producto, el sujeto puede cambiar de modo en apenas pocos días o pocos meses, y nosotros tenemos que estar al tanto de ese cambio de modo. Voy a traer un caso para poder aplicar el concepto de modo, que es el caso de las actitudes y conductas frente a las tarjetas de crédito, un estudio de mercado que nos tocó hacer, y que tiene que ver con cómo las personas se posicionaban frente a las tarjetas de crédito, específicamente frente a una marca, pero en este caso nos interesaba conocer frente a todas las marcas, frente al concepto de
tarjeta de crédito. Dijimos que había 3 niveles de comprensión del consumidor. El nivel 1 implica la codificación, que es el nivel más básico, pero que no es poco frecuente que algunos estudios de mercado permanezcan o queden en este nivel de codificación, solamente en este nivel. Aquí muestro 2 frases de 2 consumidores que son 2 frases distintas y que tienen que ver con el primer nivel de análisis del comportamiento del consumidor. Por ejemplo, un consumidor dice, yo uso la tarjeta cuando estoy ahogado y necesito financiar lo que no llevo a fin de mes. A esto le colocamos un código, que es un código meramente descriptivo, que se llama ahogo financiero. Un código es un rótulo que se le coloca a un trozo de información con el sentido de hacer lo que se llama en investigación cualitativa reducción de la información. Reducir esa miríada de datos que tenemos a algunos datos más precisos y más concretos. Otro consumidor nos dice, a mí la tarjeta me resulta peligrosa porque como es algo lúdico, salgo, uso el plástico, compro cosas que no necesito, pero que me dan una alegría en ese momento. Y a esto lo colocamos el código uso lúdico de la tarjeta, que es otro código descriptivo. Este es el primerísimo nivel de análisis del comportamiento del consumidor. Con este nivel de análisis lo único que logramos comprender es lo que el consumidor dice, aquello que nos está expresando, pero no todavía su estructura modal, que es algo a lo que queremos llegar. Nivel 2. El nivel 2 es el análisis intermedio, el análisis temático. Ese nivel de análisis temático significa que vamos a analizar los asuntos tematizados. El concepto de tema se refiere a aquellos asuntos que más allá de las diferencias y similitudes que presenten los entrevistados, cuando los denuncian aparecen de manera recurrente. Muy bien. Es decir, se traen una y otra vez al discurso o dicho modo se tematizan. Entonces quiere decir que el análisis temático implica analizar aquellos aspectos que el consumidor trae como temas, es decir, como agenda sentida. Aquí tenemos un caso, un ejemplo de cómo logramos aislar un tema. Por ejemplo, el código ahogo financiero. La gente siente ahogo financiero, la gente siente aumento de precios, la gente no llega a fin de mes, la gente siente una presión permanente. A eso le llamamos tema 1, el agobio. Es decir, que aún más allá de los códigos, podemos subsumir los códigos a un tema que se denomina agobio. Y justamente en este estudio encontramos 6 temas que corresponden a lo que se denomina agenda sentida. La agenda sentida tiene que ver fundamentalmente con aquella lista de temas que el sujeto tiene como preocupaciones fundamentales. Ese listado de temas es que nosotros descubrimos son el agobio, la autocomplacencia, el autocontrol, la diversión, las necesidades resueltas y el futuro. Y finalmente el análisis modal, que es el tercer nivel, y que tiene que ver con el concepto de núcleo de sentido. El núcleo de sentido es una oposición semántica, es decir, es una oposición de cuáles son los significados más básicos que están bajo el nivel de los discursos. Siento una interferencia ahí de sonido. El nivel más... Guido, está prendida tu cámara y tu micrófono. No sé qué hacer. De momento apagarlo para que no interfiera con la presentación de audio. Me salgo otra vez. Gracias. Muy bien. Entonces decía que los núcleos de sentido son esos núcleos de oposición fundamentales que aparecen bajo el sentido del discurso más importante del consumidor. Y con esos núcleos de sentido se puede armar un mapping de modos del consumidor. Y aquí llegamos a los modos del consumidor. En este estudio sobre las tarjetas de crédito encontramos 2 núcleos de sentido fundamentales. La euforia y la disforia, la proactividad y la pasividad.
Todo estos dos núcleos de sentido resumían todo lo que las personas decían sobre las tarjetas de crédito. Y con eso describimos la euforia, ¿qué es? La sensación de entusiasmo y optimismo. La disforia, ¿qué es? Sensación de tristeza, apocamiento. La proactividad, ¿qué es? Movimiento, disposición a la acción. Y la pasividad, ¿qué es? Espera, sensación de estar paralizado. Con eso se armó un mapping de núcleos de sentido donde se colocó la euforia y la disforia y la proactividad y la pasividad. Y entonces se encontró que había 3 modos o 3 estructuras modales que respondían al uso de tarjeta de crédito. Un modo que combinaba la euforia con la proactividad, que se llamó modo expansivo. Un modo que combinaba la proactividad con la disforia, que se llamó modo austero. Y un modo que combinaba la pasividad con la disforia, que se llamó modo agobio. El modo expansivo significaba consumir primero y ver cómo hacemos para pagar después. El consumo levanta el ánimo, tener es importante. Modo austero, hay que organizarse milimétricamente, el uso racional de la tarjeta de crédito y pensar antes de consumir. Y el modo agobio, finalmente, es casi imposible comprar lo necesario. La tarjeta estira el agobio financiero, no se llega nunca. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que en realidad, a donde debemos apuntar, por lo menos desde este punto de vista, de esta óptica de considerar al consumidor de esta manera, es a que el consumidor no es de determinada manera, sino que está de determinada manera. Y esa diferencia sutil entre ser y estar no es tan sutil, no es tan leve, sino que lo que debemos capturar es qué modo está el sujeto, en qué modalidad, con qué cristal está mirando la realidad y el consumo. Y la marca no le habla al sujeto, sino al modo. Y cada consumidor en su modo predominante escucha lo que puede escuchar. Nosotros no podemos hablarle a alguien que está en el modo agobio con una publicidad o un aviso publicitario que tenga que ver con el modo eufórico, porque es desperdiciar batería de comunicación innecesariamente. Y por último, la marca debe resolver el problema que se le presenta a cada modo. Con esto quiero decir, finalmente y para terminar, que el consumidor modal significa que nosotros ya no hablamos del consumidor, sino hablamos de los modos que el consumidor lleva o de alguna manera tiene en determinados momentos y cómo esos modos van cambiando, y si nosotros somos capaces de anticipar qué variables determinan el modo, vamos a ser capaces de anticipar en qué modo va a estar el consumidor y por lo tanto cómo se va a comportar en relación a un producto o un servicio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Aldo. Estamos un poco ya sobre el tiempo, por eso nos vamos a ir ya directamente sobre la presentación siguiente, pero te agradecemos mucho estos datos sobre el consumidor modal, que sin duda muchos lo habíamos pensado, pero al menos yo nunca lo había visto así de aterrizado. Muchas gracias por tu participación, Aldo.